cómo enfrentar los problemas de la vida. Pasamos por situaciones que son difíciles, pero ahora que somos cristianos, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta que sí pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y hay que confrontarlas con fortaleza y con convicción. De por sí vivimos en un mundo difícil, ¿verdad? Hay muchas demandas, hay mucha competencia, pero cosas que suceden en la vida a diario son de esperarse, ¿verdad? Pero hay que estar firmes. Cuando vienen situaciones difíciles, hay que estar firmes en la fe, en quién hemos creído. No creemos en las circunstancias, aunque hay circunstancias difíciles, pero le creemos a Dios. Entonces aquí la idea es que como hijos de Dios, ahora que hemos creído en Cristo, tenemos que ser perseverantes. No solamente cuando me va bien, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, tomarnos de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ver con perseverancia. Y como digo, diariamente pasamos por situaciones difíciles como cristianos. Y Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que crezcamos, ¿sí? Uno que no pasa por situaciones difíciles, pues no crece y no aprende cómo poner en práctica esta fe en Dios. Como cristianos pasamos por situaciones que no nos agradan. Vamos allá a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. En el Nuevo Testamento. Después de 1 de Corintios y después de Romanos. ¿Vale? 2 de Corintios capítulo 4. Tal vez debemos comenzar con el versículo 7. 2 de Corintios. Muy bien, dice, pero tenemos este tesoro, o sea, lo que hemos creído, en barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice ahí que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad?, que Pablo pasaba por situaciones difíciles. Y dice, y eso nos pasa a todos los cristianos, ¿sí? Así es la vida cristiana. Pero para que podamos disfrutar de la vida cristiana tenemos que ser perseverantes en las buenas y en las malas, en las aflicciones. Y como digo, miren, la vida cristiana no es fácil, ¿sí? Llevar la vida como Dios nos pide requiere esfuerzo. Tal vez antes, cuando no éramos cristianos, era tan fácil ir a hacer cola a un lugar y brincarnos la cola, ¿sí? Pues ahora como cristianos tengo que hacer la cola. ¿Cómo voy a estar haciendo trampa? ¿Sí? Bueno, ahora se requiere de más concentración en ese sentido, ¿verdad? Pero Cristo está a nuestro lado. Es algo que debemos tomar bien en cuenta, ¿verdad? Que Cristo está a nuestros lados. Ahora, hay un concepto, más bien hay 4 conceptos equivocados en cuanto a la vida cristiana. Esto no es la vida cristiana. En primer lugar, por ser cristianos, todos los problemas se van a resolver, ¿sí? La Biblia nunca dice esto, ¿sí? Es cierto que Dios me va a ayudar. Dios nos habla de que somos criaturas nuevas, ¿sí? Pero vamos a pasar por situaciones difíciles, ¿sí? Así que es equivocado decir que no hay problemas
en la vida cristiana. Otro concepto equivocado es que para todos los problemas que enfrentamos hay solución en la Biblia. No. Hay ocasiones que no hay respuesta en la Biblia, ¿verdad? Y ahí es donde debemos andar por fe. No sé por qué Dios me permite que pase por esto. ¿Sí? No lo entiendo, pero voy a confiar en Dios. ¿Sí? Otro concepto equivocado es que si tenemos problemas es porque no somos fieles. Me va mal, es cierto que el andar en pecado hay consecuencias. ¿Sí? Pero el tener problemas es porque somos humanos, ¿verdad? Es parte de nuestra humanidad pasar por enfermedades, pasar por situaciones económicas, situaciones de familia, ¿verdad? Todos tenemos problemas. ¿Se acuerdan del libro de Job? Un varón de Dios que pasó por situaciones difíciles. Bueno, así es la vida. Y a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para enseñarnos cosas que de otra manera no aprenderíamos, ¿verdad? Y otro concepto equivocado es que el tener una sana doctrina resuelve los problemas. El que ahora conozcamos la Biblia, ¿verdad? Y en comparación con otros que no conocen la Biblia o que la leen y no la entienden, ¿verdad? Tampoco resuelve los problemas, ¿verdad? Nos da soluciones la Biblia, de estudiar la Biblia, ¿verdad? Podríamos decir como que la Biblia es como un mapa, ¿verdad? Un mapa nos dice que llegar allá y es por acá, ¿verdad? Igual con la Biblia, nos dice qué hacer, ¿verdad? El mapa es confiable, lo que dice la palabra de Dios es confiable, ¿verdad? Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que lo que ahora nos resta, y cuando pasemos por situaciones difíciles y vamos a ir estudiando diferentes situaciones, ¿verdad? Es que ahora que ustedes han aceptado a Jesucristo como Salvador, y aquellos que tenemos más tiempo en la vida cristiana, tenemos que ir madurando, ¿verdad? Tiene que haber madurez en la vida cristiana, ¿verdad? Y somos responsables de madurar en nuestra relación con Dios. Saber cómo reaccionar en la vida cristiana. Fíjense, la Biblia nos da, allá en 1 de Corintios, en el capítulo 2, nos habla de 3 clases de personas que hay en el mundo. ¿Sí? Así ve Dios al mundo. 1 de Corintios 2, el versículo 14. 1 de Corintios 2, 14, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien, dice ahí, pero el hombre natural, o sea, el hombre que vive en la tierra, ¿verdad? No está hablando de ninguno. Él dice, el hombre natural, el que no conoce a Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son de Dios. Yo estoy seguro que se han encontrado con personas así, Dios no existe, ¿cómo crees? Venimos del mono, del chango. Entonces, el hombre natural es una persona. Las personas que están en el mundo que no conocen a Dios no pueden entender las cosas de Dios. En versículo 15, en cambio, el espiritual
Y aquí el espiritual es un sinónimo de madurez. En cambio, el hombre maduro en las cosas del Señor, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Tiene la capacidad de ver, decir, oye, es por esto, tienes que cambiar esto, tiene que haber esto. Y nadie le dice a él, porque no tiene nada, no, porque ha madurado en su vida cristiana. Y por eso dice aquí, más el hombre espiritual. Y aquí el hombre espiritual es el que es maduro. Luego el capítulo 3, el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Entonces hay cristiano, hay la persona natural que no conoce a Dios, hay la persona cristiana que ha madurado en su vida cristiana y que puede cuidar todas las cosas. Y en tercer lugar, hay los cristianos que son carnales, que conocen a Dios, pero viven como si no lo conocieran. Y aquí da algunas características. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, solo con lechita hay que darles cosas básicas de la vida cristiana, porque cuando uno comienza a hablar de otras cosas, ya no las entiende. ¿Por qué? Porque son carnales, porque son inmaduros, solamente entienden las cosas básicas de la vida cristiana. Luego dice ahí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, que viven con pleitos, viven enojados, siempre andan criticando, ¿verdad? Esos son los cristianos carnales, que no son maduros. Entonces hay el hombre natural, que no percibe las cosas de Dios. Hay el cristiano maduro, que puede juzgar todas las cosas. Y hay el cristiano que ha conocido a Dios, que vive como se enoja y no sabe mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que así ocurre en la familia de Dios. Bien, hay grupo de personas que conocen al Señor, que son maduros, y personas que son bebés. Y miren, tenemos que reconocer que cuando uno es bebé al principio, como decías que no sé muchas cosas, bueno, con el tiempo va a ir aprendiendo, ¿sí? Así que con el tiempo va a ir creciendo, ¿sí? Vamos a ver algunas otras características que vienen con cómo se hace uno maduro. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 5. Fíjense, el libro de Hebreos fue escrito precisamente a cristianos que eran hebreos, que venían del judaísmo, ¿sí? Pero habían aceptado a Cristo, pero eran muy inmaduros. Y la persona que escribió el libro de Hebreos les comenzó a decir cómo debían de madurar en su vida. Digamos, el tema principal del libro de Hebreos es la superioridad de Cristo. Y desde el principio comenzó a decirles, mire, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los líderes judíos, Cristo es superior al sacerdocio, y comienza a hablar de varios temas en los cuales ellos confundían a Cristo con esas cosas. Hebreos capítulo 5. Entonces, aquí el autor de Hebreos lo que quería es que estos cristianos, ¿verdad?, dejaran la inmadurez, ¿sí? Dejaran la inmadurez y se hicieran maduros. Hebreos 5. Hebreos 5, los versículos 11 al 14. Aquí el autor de Hebreos comenzó a hablar acerca de que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque ellos tenían esa influencia, ¿verdad?, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces comenzó a hablar del sacerdocio de Jesucristo en el capítulo 5. Y luego al llegar al versículo 11 de Hebreos 5, noten que dice acerca de esto, el sacerdocio de Cristo, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es que fuera difícil, sino que como no entendían, ¿verdad? Entonces era difícil de explicarles a ellos el sacerdocio de Jesucristo. Y como digo, aquí estaba enseñando en este capítulo 5 cómo el sacerdocio de Cristo era superior al del Antiguo Testamento. Y dice, para mí es difícil porque ustedes son inmaduros. No lo pueden entender porque pues no comprenden la palabra de Dios. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que una persona inmadura es una persona que no ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Que hay que explicarles como si fueran niños chiquitos. Mira, esta es la A, y luego sigue la D, luego sigue la C. ¿Sí? Entonces dice aquí, no puedo explicarles este tema porque sois tardos para oír. O sea, no les llega, no la pescan. Es lo que le está diciendo aquí. Luego dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, ya llevaban tiempo en la vida cristiana, y por el tiempo que llevaban en la vida cristiana, ya debían de ser maestros, ¿sí? Entonces, digamos, para que uno madure, se requiere tiempo. No se hace uno maduro de la noche a la mañana. Y estos cristianos de Hebreos ya llevaban tiempo, dicen, ustedes ya debían de ser maestros, ¿sí? Entonces, debían de ser maestros después de tanto tiempo. Está diciendo los hebreos. Ustedes deben ser, ya llevan tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por el tiempo que llevan en la palabra de Dios, hay que estar dando lechita. Así como un bebito, ¿verdad? Un bebito, pues, bebito solamente con leche. Mientras va creciendo ya le van dando Gerber, luego ya un poco más maduro y ya puede comer comida sólida. Aquí le están diciendo a estos hebreos, hay que darles lechita como a los bebés, ¿sí? Entonces, otra característica de los cristianos inmaduros es que no entienden bien la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente los rudimentos. Las cosas básicas, que es lo que estamos estudiando los domingos temprano cuando vienen ustedes. A ustedes les faltan todavía 2 lecciones, yo creo. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras va llevando tiempo, tiene que ir creciendo en las cosas de Dios, ¿verdad? Luego dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, todos aquellos que nada más con comidita básica, ¿verdad? Hay personas que llevan tiempo en la vida cristiana y están aquí, y yo los puedo ver, que me están oyendo y los ojos los tienen por allá. No están poniendo atención. ¿Sí? Entonces no aprenden la palabra de Dios. Porque aunque están aquí, no están aquí. Liz me estaba diciendo el otro día que cuando yo estoy en la iglesia, en otros grupos donde he estado, ahí está la gente con su teléfono, ¿verdad? Poniendo mensajitos y cosas por el estilo. Deberían estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no aprenden, ¿verdad? Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Son niños, ¿verdad? Son niños porque solamente las cosas básicas, ¿sí? Entonces, para madurar se requiere tiempo. Pero aquí, digamos, la cosa básica, ¿verdad? Es que aquellos que no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque es niño. ¿Sí? Son bebés. Y a mí no me gustaría que en este grupo hubiera bebés, sino que crezcan. Y eso es lo que Dios espera de los hijos de Dios, de sus hijos, ¿verdad? Que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios.
Entonces podemos decir, entonces, que la madurez, hablando de lo opuesto a los bebés, los que son maduros, se requiere tiempo, porque dice ahí en el versículo 11, ¿verdad? No, perdón, 12, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Entonces, para madurar, se requiere tiempo. ¿Sí? En segundo lugar, se requiere conocimiento de la palabra de Dios. No nada más estar escuchando o haciendo que están escuchando, sino oír. Es posible que algunos digan, no, es que yo no le entiendo a esta persona. Pero esfuércese, por lo menos lea lo que está diciendo la Biblia. Que aprenda lo que Dios quiere enseñar. ¿Sí? Entonces la madurez viene por el tiempo. ¿Sí? Y en segundo lugar, por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le estamos animando que lea la Biblia. Ahí van a ir aprendiendo poco a poco. Hay cosas que no lo van a entender, pero con el tiempo lo van a aprender. Pero se van familiarizando con la lectura de la palabra de Dios. Entonces la madurez viene con el tiempo y en segundo lugar con el conocimiento. Luego dice el versículo 14, pero el alimento sólido, dice ahí, es para los que han alcanzado madurez. La enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? El entender la palabra de Dios es para los que han alcanzado madurez. Esos cristianos no entendían el sacerdocio de Cristo que le estaba explicando ahí en capítulo 5. Y por eso dice, me gustaría explicarles, pero ustedes se han hecho tardos para oír porque no lo entienden. ¿Por qué? Porque son inmaduros. ¿Sí? ¿Sabes? Una manera de probar nuestra madurez es, entendemos lo que estoy leyendo. Entonces dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, uno que es maduro es que ha pasado tiempo, pero durante ese tiempo que conoce al Señor, ha estado estudiando la Biblia. Y si no le entiende, va y busca. Va a un diccionario, va a un comentario bíblico para ver qué está diciendo. ¿Sí? Yo quisiera recomendarles aquí que cuando puedan compren una Biblia de Riley. Aquí la tengo por lo general, pero que tiene comentarios. Entonces yo a veces que cuando no entiendo algo voy a la parte de abajo y me lo explico. ¿Sí? Que compren Biblias de estudio para entender qué está diciendo la Biblia. Bueno, pero aquí la idea es buscar cosas que me ayuden a entender la palabra de Dios. O sea, aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Solo los maduros entienden el alimento, no la leche. La leche es para los bebés, pero el alimento sólido es para los que están madurando, que están entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Luego dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, no solamente pasan tiempo en la vida cristiana, no solamente entienden lo que dice la Biblia, pero usan en su vida lo que está diciendo. O sea, la están poniendo en práctica. ¿Sí? Entonces, un maduro es aquel que con el tiempo que llevan en la palabra de Dios, estudian la Biblia y la están usando. ¿Sí? Aquí dice, noten que dice aquí, tienen los sentidos ejercitados. ¿Se han fijado en las personas que están bien musculosas, que están aquí muy fuertes? Eso no nada más viene por quererlo. Hay que hacer ejercicio, levantar pesas, y se les nota, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? Bueno, igual tenemos que ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Dice esto, pues lo voy a usar. Dice esto, pues lo voy a obedecer. No nomás dice, ay, mira qué bonito dice. No, lo tengo que vivir. Y eso es ejercitar. Se hacen fuertes en la palabra de Dios al estar usando lo que están aprendiendo.
Dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con el tiempo han aprendido y ya no vienen a decir, oye, ¿estará mal hacer esto? No, yo sé que está mal. A un niño chiquito hay que decirles, oh, esto no se hace, ¿eh? Cuidado, aguas. Pero uno que ya lleva tiempo en la vida cristiana, sabe lo que tiene que hacer. No me lo tiene que decir, ya lo estudié en la palabra de Dios y ahora lo estoy usando. ¿Verdad? Así que hay un discernimiento. Podemos ver desde lejos, no, eso no me conviene. Eso no lo tengo que hacer. Porque no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, un hijo de Dios que ha conocido la palabra de Dios, o es maduro o es inmaduro. O conoce la palabra de Dios y la usa, o es carnal, solamente anda criticando y anda en pleitos y anda en cosas que no se leen. ¿Sí? Entonces, para que una persona madure, lleva tiempo en la palabra de Dios. Entonces ya llevan algunos meses, ya que los conozco, ¿verdad? Hemos estudiado la Biblia, entonces ya deben ir creciendo en su vida cristiana. Ir usando lo que van aprendiendo. ¿Sí? Entonces, el tiempo que llevan, las cosas que han aprendido, ahora vívanlas, úsenlas, ejerciten su vida en la vida cristiana para que puedan saber qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Sí? Aquí dice para que tengan discernimiento del bien y del mal. Esto no me conviene. ¿Ok? No está de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando vemos en la Biblia la forma en que tenemos que hablar simplemente, no usando palabras incorrectas, ¿verdad? No enojándonos, ¿verdad? No haciendo cosas que ofenden a otros. ¿Sí? Entonces tiene que ver con madurez. ¿Cómo ven? ¿Quisieran crecer en su vida cristiana? ¿Qué se requiere para crecer? Madurez. ¿Y eso cómo viene? Con el tiempo, con el conocimiento y ponerlo en práctica. Y la práctica de ese conocimiento. Usar ese conocimiento. ¿Sí? ¿Les gustaría pensar en las cosas del Señor? ¿Ser maduros? ¿Cómo ven? Y miren, quiera que no, por eso decía al principio que luchamos con la vida. Y ahora que somos hijos de Dios, ya no debemos hacer las cosas como las hace el mundo. Somos diferentes. ¿Sí? Y si queremos que nos vaya bien en la vida cristiana, tenemos que hacer lo que Dios dice. No lo que este mundo dice. Es tan fácil. Les he dicho en otras ocasiones acerca de ir manejando y nos agarra la policía porque se pasaron el alto. Ahí hay una mordidita, ¿no? Bueno, eso es incorrecto. Eso no se hace. ¿Sí? Obedecer al Señor. Ahora como hijos de Dios, no va a ser fácil. Tengo que hacerlo bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les gustaría madurar en su vida cristiana? Sí, sí. ¿Poner en práctica estas tres cosas? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no se lo piden a Dios? ¿Sí? Cierren sus ojos ahí donde están. Y si hay algo en su vida que, a base de lo que hemos visto, tiene que hacer cambios, díganle al Señor, Señor, ayúdame. Yo sé que no estoy haciendo las cosas adecuadas. Ayúdame a madurar en mi vida cristiana en relación contigo. Ayúdame, Padre, a que este tiempo que llevo ya en la vida cristiana, pues pueda madurar, usar aquellas cosas que sí entiendo. Hay cosas que no entiendo, pero hay cosas que sí entiendo y las debo estar haciendo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es la verdad y porque nos enseña aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Así que te pido, Padre, que bendigas lo que hemos meditado en esta mañana y que podamos ser hijos tuyos maduros en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues muchas gracias por su atención.